Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Vamos a compartir un aspecto de la palabra que nos va a mostrar nuestra vida cristiana en jornadas. El hermano Gino Gianfrancesco tiene un libro que se llama Las Jornadas, donde él estudia las 42 jornadas de la salida del pueblo de Israel hasta la entrada en Canaán, ¿cierto? Hoy vamos a mirar unos aspectos, no las jornadas de Israel en el desierto, sino algunas de las jornadas que nosotros como cristianos debemos enfrentar sí o sí. O sea, son jornadas a la cual todos los hijos de Dios van a tener que enfrentarse, ¿cierto? Y la palabra misma nos va a dar a nosotros luz de cómo nosotros poder enfrentar esta situación, cómo poder tratar estas jornadas en nuestra vida. El hermano Watchman Nee tiene un libro en donde habla acerca de estas jornadas detalladamente. Él creo que habla las 4 estaciones de las jornadas de la vida cristiana o de la vida espiritual. Entonces vamos a acrecentar un poco ese testimonio y vamos a mirar estos aspectos de la jornada del creyente. Nosotros como hijos de Dios, la vida cristiana, según la Biblia, en algunas partes, es tipificada como una carrera. ¿Lo han leído? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Lucas se refiere a Juan y Pablo, a Juan el Bautista, dice de esta manera, y Juan terminando su carrera. Y a los Gálatas, a las iglesias en Galacia, Pablo dice, corrías bien. ¿Quién os estorbó? ¿Cierto? Y Pablo mismo habla de la carrera cristiana donde dice que hay una meta, ¿cierto? Y Pablo mismo en 1 Corintios 9 dice, yo corro no como a la aventura, ¿cierto? O sea, él tiene un propósito para correr. Entonces, nosotros como creyentes, cuando creímos en Jesucristo, por decirlo así, para que puedan entender, somos colocados en la meta, en la línea de salida, ¿cierto? Cuando creemos, somos puestos ahí en la línea para empezar a correr la carrera, ¿cierto? Y empieza entonces la carrera cristiana. Y en esa carrera cristiana vamos a tener muchas jornadas, muchísimas jornadas que vamos a tener que enfrentar. Y es ahí donde este libro que acabamos de mencionar, Las Jornadas, es un libro muy interesante que nos va a ayudar a entender la jornada nuestra, el peregrinar nuestro en el desierto hasta llegar a Canaán, que es una tipología de Cristo. Entonces hoy lo que vamos a considerar va a ser algo que se conoce en hermenéutica como simbología. Hay algunos que han tratado de involucrarlo con la tipología. Entonces para eso hay un libro del hermano José Martínez que se llama La Hermenéutica. Y en el libro de José Martínez, La Hermenéutica, hay diferentes tipos de interpretación. Y entre uno de ellos hay una interpretación que se llama tipos y símbolos que tiene la Biblia, ¿cierto? Entonces, José Martínez, él incluye esto que vamos a considerar en simbología, ¿cierto? Aunque Milton S. Terry lo incluye en tipología, ¿cierto? Acá en la página 192, cuando uno termina de leer el libro, hay un cuestionario, hay unas preguntas que se hacen. Y aquí se pregunta algo. Explíquese la diferencia entre símbolos y tipos bíblicos. 2. Exponga el simbolismo, si lo tiene, de la zarza ardiente, Éxodo 3:2, del macho cabrío destinado a Azazel, Levíticos 16:5, y de las ciudades de refugio, Números 35:9-29. Y razona el carácter simbólico de estos objetos sobre la base de los datos bíblicos, si los hay. Esto es un ejercicio que coloca José Martínez en su libro de hermenéutica, la hermenéutica bíblica. Acá en el libro de la hermenéutica de Terry, quiero leer un aspecto antes de empezar a compartir para que entendamos un poco lo que son los tipos y las simbologías. Dice acá, los tipos y la simbología constituyen una clase de figuras distintas de todas las que hemos tratado en los capítulos anteriores, pero no son, hablando con propiedad, figuras de lenguaje. Se parecen unos a otros en que son representaciones juiciosas de verdad, religiosa, moral y en general pueden definírselas como figuras de pensamiento en las que, por medio de objetos materiales, se ofrecen a la mente vívidos conceptos espirituales.
Más abajo dice, la interpretación de un tipo nos obliga a mostrar alguna analogía formal entre dos personas, objetos o acontecimientos. La de un símbolo nos obliga más bien a señalar las cualidades particulares, marcas, aspectos o señales mediante los cuales un objeto real o ideal indica e ilustra otro. ¿Sí? Entonces estamos viendo que la simbología y la tipología son muy parecidos. Y acá Terry incluye los principales tipos del Antiguo Testamento pueden distribuirse en 5 clases distintas y empieza a mencionar las cuales. Y llega a la segunda interpretación de tipos. Dice, instituciones típicas. Los sacrificios de corderos y otros animales en cuya sangre se consagraba a hacer expiación por las almas de los hombres eran típicos del Cristo, quien como cordero sin mancha y sin contaminación fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. ¿Sí entendemos? Entonces vamos entendiendo qué es lo que tipo y símbolo. El Shabbat o día de reposo es un tipo del eterno descanso del creyente. La provisión de las ciudades de refugio a las que pudiera escapar el homicida inocente, número 35, era típica de las provisiones del evangelio mediante el cual el pecador puede salvarse de la muerte eterna. Entonces la pregunta que hacía José Martínez es si las ciudades de refugio eran tipología o simbología, pues lo responde Milton S. Terry, donde dice que efectivamente si es una simbología o tipología. Este tipo de enseñanza, aunque creemos siempre que el primer tipo de enseñanza es el método histórico-gramático, no podemos desconocer que la Biblia también tiene diferentes tipos de interpretación, ¿cierto? Existe el lenguaje figurado, donde nosotros vamos a encontrar lo que es la alegoría, donde encontramos los tipos. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán era tipo de Jesucristo, ¿cierto? Vamos a encontrar muchas y vamos a encontrar simbología. Encontramos simbología ¿en dónde? En los números. Los números regularmente significan algo, ¿cierto? Los metales regularmente significan algo en la Biblia, tienen su significado espiritual. Las ciudades también significan algo, tienen su significado espiritual. Por ejemplo, Babilonia, ¿qué significa? Depende de donde lo mires, pero si empezamos desde el Antiguo Testamento es confusión. Si lo vemos en el Nuevo Testamento también es confusión, pero es una ciudad y es una mujer. Entonces, depende del contexto, entonces miramos cuál va a ser la interpretación tipológica o simbológica. Entonces, en relación con eso, vamos entonces a considerar algunos aspectos de la palabra. Vamos a leer primero Génesis 13. Génesis 13, versículo 3. Génesis 13, versículo 3. Génesis 12 tenemos el llamamiento de Abraham, ¿cierto? El Espíritu Santo se enfoca en Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos y por la suma de la palabra con hechos en el testimonio de Esteban sabemos nosotros cómo fue el llamamiento de Abraham estando allá en Ur de los Caldeos. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 y ahorita lo volvemos a leer después. Este es Abraham. Y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Yahvé. Vamos a centrarnos en esta palabra jornadas. La palabra hebrea masá significa partidas, ¿sí? Entonces, esta palabra nos habla del inicio, de las salidas, ¿cierto? Del comienzo de nuestro peregrinar, que también fue el comienzo de peregrinar de Abraham. No se llamaba todavía Abraham, sino que se llamaba Abraham, ¿cierto? Entonces, esta palabra va a ser muy importante, porque aparte de significar jornadas, significa es la partida de las jornadas, ¿cierto? Sigue peregrinando y sigue peregrinando. Y sumemos la Biblia en Números 33, para empezar, Números 33, versículo 1. Números 33, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahvé. Estas pues son sus jornadas
con arreglo a su salida. ¿Sí? Entonces, lo mismo, Abraham tenía sus jornadas. Cuando escudriñamos la vida de Abraham en el libro de Génesis, vemos las jornadas de Abraham, vemos las pisadas de la jornada de Abraham. Pero cuando escudriñamos Números, miramos la jornada de Israel en el desierto. Y recuerde, tanto Abraham como Israel son ejemplos y enseñanzas para nosotros. Muchas de las jornadas que ellos vivieron, muchas de las jornadas que nosotros vamos a vivir en algún momento en nuestra vida, ¿cierto? Entonces la palabra que quiero hacer énfasis es masá, partida, el inicio de la jornada. Entonces, nosotros, cuando estábamos sin Cristo, no teníamos nada que ver con las jornadas que Dios tenía preparadas para nosotros, ¿cierto? Pero cuando creímos en Cristo, como dijimos ahorita, somos puestos en la partida. Entonces, nos colocan en el inicio de la carrera y empieza nuestra jornada como creyente, nuestra vida cristiana. Y empieza a desarrollarse por jornadas, que fue lo que pasó con Abraham y que fue lo que pasó con Israel en el desierto. Y es lo que sucede con la iglesia, de una manera corporativa y de una manera individual. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar qué vamos a considerar para mirar las jornadas en parte de la vida cristiana. Segundo libro de Reyes. Y este es el texto que vamos a utilizar como base. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo inicialmente, versículo 6. Vamos a considerar dos varones de Dios, Elías y Eliseo. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, posiblemente después de Moisés no vamos a encontrar dos profetas que hicieron tantas señales y tantos portentos en Israel. Naturalmente que lo que ellos hacían estaban apuntando ¿a quién? Están apuntando al testimonio del Hijo de Dios. Por ejemplo, Eliseo, la Biblia dice que Eliseo hizo muchos milagros. Y Eliseo resucitó un muerto, incluso el hijo de la viuda, creo que era la viuda de Naín, de Sunén. Y entonces Eliseo, la Biblia dice que muere de una enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía Eliseo, pero de esa enfermedad murió. Y la Biblia dice que Eliseo estaba enterrado y que llevaban una persona que había muerto en un féretro de ese tiempo, estamos hablando de aproximadamente casi 2600 años, y entonces llevaban el muerto, cuando dice que se tropezaron las personas que llevaban el muerto, y el muerto cayó y tocó los huesos del muerto Eliseo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el muerto resucitó. Son cosas que no ocurren muy a menudo en la Biblia. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí? Pues lo que dice la Biblia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, está hablando siempre del testimonio del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, estos varones que dieron testimonio del Dios verdadero de Israel, en el tiempo donde existía mucho la adoración a Baal, por causa, en este caso, del rey Acab con su esposa Jezabel, que era una sacerdotisa de Baal, ellos empezaron a dar testimonio de que existía un Dios verdadero con portentos y con señales. No solamente con palabras, sino con portentos y con señales. Entonces Dios le dice a Elías, bueno, Elías, tú te vas a ir conmigo, así que tú vas a hacer tres cosas. Me vas a ungir al rey Hazael por rey de Siria, me vas a ungir a Jehú por rey en Israel, y me vas a ungir a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y empieza, cuando Elías hace eso, empieza el proceso de aprendizaje de Eliseo con Elías, aprendiendo de él. Entonces lleguemos al capítulo 2, versículo 1. Aconteció, y hay que tener dos cosas importantes. En esto que vamos a leer, hay dos aspectos que vamos a tener en cuenta. Arrebatamiento y llenura del Espíritu Santo. Esos son los dos aspectos que vamos a tener en cuenta en lo que vamos a leer de Elías y Eliseo. Aconteció que cuando quiso Yahvé alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo ¿de dónde? De Gilgal. 1. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahvé me ha enviado a Betel. 2. Y Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo, sí, lo sé, callad.
4. Y Elías volvió a decir, Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me ha enviado a Jericó. 3. Y él dijo, vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. 4. Y él dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Aquí con Elías vamos a mirar nosotros estas cuatro jornadas que todos los creyentes sin excepción van a vivir, van a tener que experimentar y vamos a tener que enfrentarnos a cada una de estas jornadas, porque nosotros fuimos puestos en Cristo. Pero recuerde que aunque fuimos puestos en Cristo, la Biblia dice por medio del Señor Jesucristo que Él iba a edificar su iglesia. Pero mientras edificaba su iglesia, el Hades y el infierno se iba a levantar en contra de la edificación de la casa de Dios. Entonces, vamos a mirar estos aspectos que son bien importantes en nuestra vida como cristianos. Gilgal, Bet-El, Jericó y Jordán. Cuando nosotros miramos etimológicamente, los nombres de ciertas ciudades tienen un significado bíblico espiritual. Por ejemplo, Bet-Lehem, que se traduce como Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Casa de pan. O sea, es una casa donde hay alimento. ¿Quién nació en Belén? Okay. Entonces, hay nombres que tienen realidades espirituales. Nombres de ciudades, números, colores, minerales, que siempre tienen realidades espirituales. Entonces, vamos a empezar a considerar estos 4 aspectos y estos 4 estadios o 4 jornadas que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar. Vamos entonces a mirar primero Gilgal, una de las primeras jornadas que vamos a considerar. Vamos a mirar en la Biblia la primera vez que aparece Gilgal y vamos a mirar qué nos enseña la Biblia misma, el Espíritu Santo, acerca de esta primera jornada, Gilgal. Vamos a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos a considerar mucho el libro de Josué. Josué capítulo 5. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Vamos a leerlo todo el contexto hasta que lleguemos al versículo 9, para poder entender con el contexto a qué se está refiriendo. Israel con Josué entra a la tierra prometida. Recuerda que Moisés muere en el monte Nebo. Y entonces Dios levanta a Josué y Josué, que es una tipología clara de Cristo, introduce a Israel a Canaán. Pero esa introducción a Canaán no era fácil. Para tomar la tierra prometida, aunque era de Israel, porque Dios se la prometió a Abraham, esta tierra que ves va a ser es tuya y de tus descendientes. Y aunque la tierra era de ellos, ellos tenían que tomar posesión de la tierra. Y en el tomar posesión de la tierra iban a suceder muchas cosas, ¿cierto? Se van a encontrar con muchas dificultades. Primero entonces, ¿qué nos empieza enseñando a nosotros eso? Que aunque nosotros estamos en Cristo, Cristo se nos dio, claro, para tomar las riquezas de Cristo deben suceder ciertas cosas en nuestra vida. Y todo tiene que ver con fe, primeramente, ¿cierto? Entonces vamos a leer capítulo 5. Hay un subtítulo que dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal. La palabra Gilgal, en su etimología hebrea, significa cortar para rodar. Más o menos lo que significa eso, como rodal. En Ezequiel aparecen unos seres vivientes, aunque Reina Valera 60 no lo dice, solamente le llama rueda, Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Pero el hebreo dice galgal, así se llama ese ser viviente, galgal, significa ruedas, ¿cierto? Entonces, Gilgal significa eso, rodar, quitar. 5.1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente,
y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, que ahorita lo vamos a leer, hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, presta atención, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Estos cuchillos no son como los que tenemos ahorita, estos se llamaban pedernales, eran de piedra, ¿listo? Entonces, ¿para qué eran? Para circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados o pedernales y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa colina de los prepucios. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Entonces nos va a explicar. Entonces vamos a mirar la causa por la cual los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Esa era la razón por la cual tenían que circuncidarlo. Porque la generación que sale de Egipto se circuncidó efectivamente, pero en el desierto todos murieron por juicio del Señor. Un juicio que Dios hizo sobre la carne de ellos por desobediente. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Yahvé dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Listo? Entonces ahí ya entendemos nosotros la relación de Gilgal con ¿qué? Circuncisión. Con circuncisión. Entonces, en el creyente, toda persona que ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido circuncidado con la circuncisión de Cristo. Lo dice la Biblia, al cortar el cuerpo pecaminoso carnal, ¿cierto? Pero en nuestro caminar, la Biblia nos enseña que debemos circuncidarnos cada día. La Biblia nos muestra que debe haber una circuncisión en práctica. Hay una circuncisión en posición. Ya fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, eso es claro. Pero aquí está hablando de una segunda circuncisión, ¿cierto? Y es ahí donde miramos nosotros la experiencia y nuestra jornada como creyentes. Que en nuestro caminar, si no tratamos con la carne, porque esa es el primer jornada, tratar con la carne, ¿cierto? Pues no vamos a poder poseer las riquezas de la tierra prometida. Seremos cristianos estériles, ¿sí? Si no tratamos con la carne, que es la primera jornada en nuestra vida como cristiano, pues no podemos entrar a la tierra prometida para tomar las riquezas de Cristo. Entonces, el primer aspecto de una de las jornadas, que de ahí depende el resto de jornada, es tratar con la carne. ¿Sí? ¿Qué es la carne? La carne en sí, cuando Dios la crea, no era mala. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, la carne, la naturaleza de Adán no era mala. Porque Dios lo que hace, lo hace en luz. Él no hace nada en tinieblas. Había luz en Adán, ¿cierto? Su naturaleza humana no era una naturaleza caída, en pecado. Pero cuando el hombre peca, se le llama carne a la naturaleza caída, dominada por el poder del pecado. Eso es lo que es la carne. La naturaleza caída, dominada y llena del poder del pecado, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos, uno de nuestras primeras jornadas es tratar con la carne.
Y empezamos diciendo que la sangre no es para tratar con la carne. La sangre es para perdón de pecados. La sangre no es para tratar con la carne. La Biblia dice, si alguno ha pecado, ¿qué hace? Se presenta ante el Señor para que el Señor perdone sus pecados con su sangre, ¿cierto? La sangre no es para tratar con el viejo hombre, porque de eso habla la circuncisión. La circuncisión habla precisamente es del viejo hombre que se volvió carne. Como se volvió carne, hay que cortarlo. Hay que hacer una operación. Mire que cuando Dios manda circuncidar a Abraham, lo manda circuncidar por una razón. ¿Y era por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, te daré un hijo. Y Abraham, sí Señor, claro. Y esperó la promesa, 5 años, 10 años, 20 años, nada que venía el hijo. Entonces, su amada esposa, Sarita, le ha dicho, bueno, ¿qué te parece si te traigo mi sierva y el niño que tienes pues va a ser nuestro? Porque esa era la cultura del tiempo. Y Abraham pasó por alto la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Abraham en ese momento? Actuó en la carne. Y como actuó en la carne, Dios le dice, después de 13 años, le dice, venga Abraham, me va a hacer algo. Se va a circuncidar. Usted se va a circuncidar y con todos los de su casa. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la circuncisión es para tratar con el viejo hombre. Ahora, ¿qué es la circuncisión en el Nuevo Testamento? Bueno, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que como la sangre no es para la carne, para las obras de la carne, sino que para las obras de la carne es la cruz. La sangre para perdón de pecados. Pero la cruz es la que trata con el viejo hombre. ¿Sí? Vamos a mirar un aspecto. Colosenses 2, versículo 11. Colosenses 2, versículo 11. Colosenses 2, versículo 11. En él, él es Cristo, también fuiste circuncidados. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Con circuncisión no hecha a mano. O sea, el apóstol Pablo es claro en explicarnos cuál era la circuncisión que fue hecha en Cristo, por causa de la circuncisión hecha a mano en los judíos. Mire qué fue la circuncisión. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, en la muerte del viejo hombre, por decirlo así, lo que está diciendo Pablo es que se cortó el poder de la carne que dependía del viejo hombre con sus deseos y engaños. Entonces, en esa circuncisión, en esa identificación con la muerte de Cristo, el creyente fue circuncidado. O sea que se cortó el cuerpo pecaminoso carnal, como dice la Biblia, ¿cierto? Pero resulta que la Biblia dice en Juan 3:6, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Entonces, la carne, como con la carne no se puede hacer nada. ¿No han escuchado ese dicho natural que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda? Con la carne no se puede hacer nada. La carne no se puede mejorar. La carne no se puede arreglar porque está completamente corrupta. ¿Cierto? Entonces Dios dictamina solamente una cosa que se puede hacer con la carne. ¿Cuál? Llevarla a la cruz. Con la carne no se puede hacer nada más que crucificarla. Pero recuerde, ya fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Esa es la posición de la iglesia. ¿Cuál? Crucificados juntamente con Cristo. Pero entonces vamos a mirar la práctica. Gálatas 5:24. La crucifixión nuestra con Cristo la produjo Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros morimos porque Cristo nos llevó a la cruz para morir con Él. ¿Cierto? Pero ahora nosotros, el Señor nos dice, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz. En Cristo y en nosotros sucede de manera diferente. Cristo primero toma la cruz y va a la muerte.
Y en nosotros es al revés. Primero vamos a la muerte y luego llevamos la cruz. ¿Cierto? Entonces mire que lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, es lo que dice la Biblia, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Se me entiende? Entonces mire cómo el Espíritu Santo por Pablo nos aclara que para la carne hay una cosa, llevarla a la cruz. Entonces el primer estadio de esa jornada que estamos viendo, que es Gilgal, nos habla precisamente de aplicar la cruz a la carne. De aplicar la cruz a la carne. Los que son de Cristo, ellos mismos, por dirección del Espíritu Santo, porque en Romanos 8 nos dice, y si por el Espíritu hacéis morir lo terrenal, ¿cierto? Es por el Espíritu que se lleva a hacer morir estas cosas. Entonces el primer estadio es aplicar constantemente la cruz a la carne, para que la carne esté bajo el gobierno del Espíritu y no bajo el gobierno del pecado, naturalmente, ¿cierto? Porque ahorita en el campamento hablábamos acerca de cómo nosotros debemos colocar en servidumbre a nuestro cuerpo. Pablo lo dice en 1 Corintios 9, 26, 27. Si después de haber sido heraldo para otros, si no disciplino mi cuerpo, pues vengo a ser eliminado, dice la Biblia, eliminado de la carrera, ¿cierto? Y ahí la palabra donde dice, y lo golpeo, la palabra griega significa golpear debajo del ojo hasta dejarlo morado. Así significa toda la palabra griega. Entonces Pablo trabajaba para que su cuerpo le obedeciese. Y obedeciese la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces una de las primeras cosas de nuestra jornada, que es básico, es llevar la carne a la cruz. Los deseos de la carne a la cruz, constantemente. No es con la sangre, es con la cruz. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo se hace morir? Para eso está la cruz. Tome su cruz. Entonces uno de los primeros estadios que vemos nosotros en lo que estamos compartiendo, que es Gilgal, es llevar la carne a la cruz. Y Gálatas 4:30 y mismo, hablando de Sara y Agar, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, la carne que hay que hacer con ella, echarla fuera, porque Ismael representa eso, la carne. Fue producto de la carne. Isaac fue producto del Espíritu, lo dice Gálatas 4 de una manera clara, ¿cierto? Entonces, por eso hay que echar fuera a la esclava con su hijo, porque no sirve para el propósito del Señor. Es un obstáculo para que nosotros podamos avanzar y madurar en la economía de Dios. No se puede. Lo primero que hay que hacer entonces es tratar con la carne, con los deseos de la carne, circuncidarlo, Gilgal, llevarlo a la cruz constantemente. Primer estadio que todo cristiano debe enfrentarse. Una jornada en la cual todos nosotros tenemos que ver, hermano. Amén. Vamos a mirar la segunda jornada. Era Betel. La palabra Betel tiene al menos dos significados. O no, Betel significa casa de él. Casa de Dios. Lo que significa Betel. Y aunque anteriormente dice en Génesis, Betel, el nombre de Betel era luz. Era luz, era el nombre de Betel. Entonces vamos a Génesis 12. Versículo 7. Vamos a mirar esta segunda jornada en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar. Génesis 12, 7. Apareció Yahvé a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahvé quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Neguev. Entonces, una de las primeras cosas que vemos nosotros con Abraham estando en Betel era que un altar, ¿para qué servía un altar? Para consagrarse, para separarse. Entonces, Abraham, como tuvo una revelación de Dios en Betel, en la casa de Dios,
Abraham, ¿qué es lo que hace? Espontáneamente, Abraham se consagra al Señor. Espontáneamente Abraham edifica un altar donde en el altar todo es consumido. Donde Abraham se presenta y se consagra al Señor en su casa, en Betel, ¿cierto? Pero esa misma experiencia de Abraham es muy parecida a la experiencia nuestra. ¿En qué sentido? Sigamos leyendo. 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, esto nos enseña a nosotros este segundo estadio. Muchas veces nosotros como creyentes, cuando la fe en nosotros está faltando, muchas veces echamos mano y estiramos nuestras manos a lo primero que tengamos, ahí cerquita, y vamos disminuyendo en la fe en vez de aumentar la fe. ¿Por qué lo decimos así? Porque lo que significa Egipto. Egipto representa el mundo. Eso es lo que significa Egipto. Y Abraham tenía un llamamiento claro de irse para Canaán. El llamamiento de Abraham era claro, ¿cierto? Aunque inicialmente Dios le dijo que no sabía para dónde iba, pero el Espíritu lo fue guiando a dónde tenía que ir. Entonces apenas hubo una dificultad, inmediatamente estiró su mano hacia Egipto, ¿cierto? Entonces en esa jornada lo que nos enseña a nosotros es que por el Espíritu ver al Señor, tratar de estar firmes en la fe. ¿Sí me entiende? Había hambre, claro, hay hambre, pero esa hambre hace que nosotros podamos clamar al Señor. Hace que nosotros nos volvamos al Señor, en vez de estirar nuestra manito e irnos para Egipto, como le sucedió a Abraham, ¿cierto? Pero, si leemos el capítulo 13, versículo 1, subió. Aleluya, ¿cierto? No se quedó en Egipto, ¿cierto? No se quedó en Egipto, subió. Esta jornada nos habla a nosotros de la separación del mundo, hermano. Mire que Abraham se había separado de Ur de los Caldeos, que era un lugar de idolatría. Y Egipto, pues, era un lugar mundano. Y Sodoma era un lugar de pecado. Para donde mirara todo era malo, ¿cierto? Y Abraham logró salir de Ur de los Caldeos, que era el lugar de idolatría, ¿cierto? Y estuvo por un tiempo caminando en el Señor, muy parecido a lo nuestro, ¿no? Caminamos con el Señor un tiempo, pero apenas hay hambre, volvemos nuevamente a Egipto, hermano. ¿Cierto? Volvemos nuevamente, estiramos nuestra mano y volvemos a Egipto. ¿Cierto? Pero gracias al Señor tenemos el Espíritu. No estamos solos. Tenemos el Espíritu, tenemos la provisión de Cristo y no esperamos volver a Egipto. Pero si llega a suceder, debemos volver al Señor, hermano. Debemos mirar al Señor para que el Señor nos saque de la situación, en este caso del mundo. Entonces el segundo estadio en el cual también nosotros nos vamos a enfrentar es que Betel nos habla de consagrarnos al Señor y separarnos del mundo. Una separación del mundo completamente. Porque efectivamente eso es lo que es ser consagrado, es separado. Santo, kadosh, significa ser apartado. Y agios en el griego, ser separado, ¿cierto? Entonces, Betel nos habla de esa separación, que ya ahora sí la vamos a ver en Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negué, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿cierto? Dios es el dueño de las riquezas y Dios también da riquezas, ¿cierto? Y volvió por sus jornadas otra vez, ¿cierto? Aquel camino que nos lleva a Betel, aquel camino que nos lleva a la casa de Dios, aquel camino que nos lleva a luz, aquel camino que nos lleva a consagrarnos al Señor, aquel camino que nos lleva a separarnos del Señor. En esto vemos nosotros que Abraham pudo vencer su estancia en Egipto, porque pudo salir de allí. Al que vemos que no pudo vencer su estancia en Sodoma fue a Lot. Pero Abraham sí, ¿cierto? Entonces vemos en Abraham un apartamiento del mundo, el vencer al mundo y el consagrarse al Señor, porque volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes,
su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes. Ahí mismo donde se había consagrado el Señor en Betel, en la casa de Dios, ahí mismo volvió Abraham, ¿cierto? Y eso lo que nos enseña a nosotros es que estamos en momento de apartarnos de cualquier pecado, de apartarnos del mundo, de separarnos del mundo y consagrarnos al Señor, porque el Señor está ahí esperándonos, siempre está con sus brazos abiertos, hermano. Amén. Y volvió su jornada desde Neguea hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó a Abraham el nombre de Yahvé. Amén. Entonces vamos a mirar esta realidad en el Nuevo Testamento en dos aspectos. Uno, consagrarse. Dos, vencer el mundo. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses 1, hermano. Colosenses 1. Y es una palabra sencilla, hermano, pero vamos a leerla. Colosenses 2, versículo 1. 1, versículo 1 y versículo 2. Amén, ¿lo tenemos? Colosenses 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y no solamente era Pablo, ¿quién más? El hermano Timoteo. O sea, la obra le va a escribir a la iglesia. Y Pablo fue apóstol no de hombres ni por hombres. Pablo ningún instituto lo certificó para que fuera apóstol, sino que fue un llamamiento de lo alto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este versículo? Los consagrados. Santo significa apartado para un propósito santo, puro. Entonces los hermanos en Colosas y cada uno de los que han creído en el Señor son santos, apartados en posición para Dios. Porque Corintios nos dice a los llamados a ser santos. Primero dice a los santificados en Cristo y ahí mismo dice a los llamados a ser santos. Entonces ahí vemos la posición y la experiencia. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Santos. Porque está en Cristo y Cristo es santo. Pero esos santos son llamados a ser santos, a santificarse por causa del Espíritu y el testimonio de Cristo en sus corazones, ¿cierto? Porque el Señor dice en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros tomamos de Él mismo para poder expresar su santidad. Entonces vemos en esto la consagración, los santos. Y el otro aspecto, primera de Juan 5:14, antes de Apocalipsis. Viene la epístola de Judas, capítulo único, y viene las cartas de Juan. Primera de Juan 5, ya les digo qué versículo, hermano. Versículo 4, vamos del 4. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora viene la pregunta, ¿somos nacidos de Dios? Amén. Cada uno de los creyentes es nacido de Dios. Y todo lo nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Vence al mundo. ¿Y cómo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Si no leyéramos más, si nos quedáramos ahí, nosotros hubiéramos hecho un sinnúmero de obras para poder vencer al mundo. Bueno, hubiéramos hecho esto, yo pienso que hubiéramos hecho esto, o hubiéramos hecho esto, ¿cierto? No hubiéramos ido de rodillas de aquí a 15 kilómetros. Pero no, si seguimos leyendo dice, nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe, ¿cierto? Entonces, esta jornada de Betel nos muestra consagración y apartamiento del mundo, tratando con el mundo. La primera, tratando con la carne. Aquí estamos tratando con el mundo para separarnos, la separación del cristiano del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo huele a mortecina.
El mundo fue juzgado por Dios. Y cuando nosotros tocamos el mundo, nos estamos contaminando. Esa figura fue descrita en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Cuando un sacerdote, ¿sabe qué pasaba cuando un sacerdote pasaba por el lado de un muerto? Se contaminaba. No necesitaba tocarlo, se contaminaba ya. Eso es lo que nos muestra a la luz del Nuevo Testamento que el mundo está juzgado por el Señor. Y cuando nosotros tocamos el mundo, nos estamos ensuciando, hermano. Nos estamos ensuciando las vestiduras que el Señor nos dio. Porque nos ha vestido de lino fino. Entonces esta segunda jornada nos habla entonces de la separación del mundo y de la consagración al Señor. Porque efectivamente nos consagramos al Señor en su casa y el altar significa eso, algo que se consagra enteramente para el Señor. Yo creo que este altar y lo que ofrece Abraham lo ofrece en holocausto. Todavía no existía la ley de Moisés, donde existían los diferentes tipos de sacrificio. Aquí se le quemaba enteramente al Señor. Amén. Entonces vamos a mirar la tercera jornada. La tercera jornada era Jericó. Era Jericó. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Capítulo 1. Seis, hermano. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Tercer jornada, Jericó. Cuando nosotros leemos el libro de Josué detalladamente, uno de los aspectos que más fue el carácter común, algo que predominó en el libro de Josué, era guerra. Es un libro que cuando tú lo miras, vas a encontrar guerra desde que empieza. Incluso el Espíritu Santo se tomó el trabajo de decir, estos fueron los reyes que derrotó Josué. Da por nombre, tal. Creo que fueron como 32 o 34 reyes. No recuerdo exactamente, pero es más o menos por ahí la cuenta, ¿cierto? Entonces, esta tercera jornada, ya hablamos de tratando con la carne, ya hablamos de separarnos del mundo, pero hay otro aspecto que muchos cristianos están desapercibidos, y es que también para tomar a Cristo, el diablo va a empezar a levantar una lucha contra los creyentes. ¿Sí? Eso es lo que nos revela esta tercera jornada, que es Jericó. Ustedes saben que Jericó fue maldecida. Josué, providencialmente, Dios lleva a Josué a que destruyan a Jericó. Y dice un mandamiento en Josué 6:26, no pueden reconstruir la ciudad, maldito el que la reconstruye, ¿cierto? Entonces le damos a este aspecto, capítulo 6, versículo 1. Esto es continuación del 5:13, cuando se le aparece un príncipe del ejército de Yahvé a Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, no solamente cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba, nadie salía. Mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿De qué nos habla esta tercera jornada, este tercer estadio en nuestra vida como creyentes que todos vamos a enfrentar? Y nos habla de una lucha espiritual contra los principados y potestades en las regiones celestes, hermano. Aunque nosotros no lo veamos, el diablo está tratando de colocar zancadilla a todos los hijos de Dios. ¿Sí? Recuerdo que nuestro hermano antes de partir dice que tuvo un sueño donde él decía que había un río y estaba él con unos hermanos sentados todos vestidos de blanco. Y cruzando el río, al otro lado estaba el diablo con todos sus demonios. Y entonces dice él que el Señor le permitió escuchar todo lo que el diablo decía allá. Y él decía
concluyendo, decía que lo que el diablo le decía a los demonios era: corten el fluir del espíritu. Le decía al diablo que cortara el fluir del espíritu en los cristianos. El diablo le decía a los demonios, ¿cierto? Y al otro lado, ya el Señor le dijo al hermano cómo contrarrestar esa situación. Entonces lo que tratamos de decir es que el diablo está haciendo 1001 cosas para tropezar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios no maduren. Él hace lo imposible cuando una persona está tratando de creer en el Señor. ¿No han visto? Le coloca 1001 zancadillas para que no crea. Pero cuando cree en el Señor, cuando el Señor le pone el ojo a alguien, no le puede hacer nada. Pero cuando cree, empieza a maquinar, empieza a crear un sinnúmero de distracciones para que el creyente no madure y no tome a Cristo, no tome las riquezas de Cristo. Nosotros estamos en una lucha espiritual, hermano. Una lucha espiritual. Hemos conocido testimonios de hermanos que han sido atacados por las huestes celestiales. Vamos a sumar la palabra. Efesios 6:10. Todos conocemos este texto, ¿no? Entonces, el libro de Efesios es uno de los libros que tiene una más alta revelación espiritual, ¿cierto? Y cuando miramos nosotros el libro de Efesios, Pablo nos habla de muchas cosas que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, ¿cierto? El misterio de Cristo, la iglesia, ¿cierto? Un nuevo hombre, la familia de Dios, la iglesia. Pero nos va a revelar el apóstol algo más que la iglesia. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, la panoplia. Esta armadura no se pone individualmente. No es que yo me pongo la coraza y tú te pones la presto del evangelio. Es una armadura corporativa. Aquí nos está revelando Pablo ya no lo que dijo anteriormente la iglesia, sino algo más. Que la iglesia también es el guerrero de Dios. El que lucha, pero con la armadura de Dios. No con la propia nuestra, con la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, la panoplia, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra griega para acechanzas es metoidea, de donde viene métodos, y se traduce intrigas. Entonces el diablo está tratando siempre de desviar al creyente del camino que es hacia Cristo. Está tratando de desviar al creyente de llegar a la madurez y a la perfección. Y trata de enredar al creyente para que se quede en lo meramente nominal, en lo meramente exterior y nunca toque la realidad del espíritu, hermano. El diablo está trabajando para eso. Y entonces es contra ellos que nosotros tenemos esa lucha. Versículo 12. Porque, o sea, nos colocamos la armadura de Dios porque... O sea, nos va a explicar por qué. ¿Por qué tenemos que colocar la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha con sangre y carne. Entonces el apóstol nos enseña un principio bien importante a nosotros. Cuando nosotros tenemos lucha no es contra las personas que están delante de nosotros. La Biblia lo dice claro, es un asunto que no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para entender un poco esto, ustedes recuerdan cuando la Biblia dice que Daniel estaba ayunando, creo que era 3 semanas, y la Biblia dice entonces que Dios envió un mensajero a darle un mensaje a Daniel. Y entonces Daniel dice, revela ahí de que el mensajero le dice que él venía para darle un mensaje, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces, y sumando la palabra también con lo que dice Ezequiel 28, hablando del príncipe de Tiro y el rey de Tiro, vemos nosotros que aunque efectivamente está hablando inicialmente al rey, se habla lo que hay detrás del rey. ¿Quién? Gobernantes de las tinieblas, principados que están tratando de levantarse contra la edificación que Cristo está haciendo, ¿cierto? Entonces, no tenemos lucha contra carne ni sangre, entendámoslo,
Tenemos lucha es contra principados en las regiones celestes. ¿Cómo vencemos? Con la armadura, y mire lo que dice la Biblia además. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, vamos a leer desde el 10. Primero, una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Lucha que aún no se ha dado, ¿cierto? Apocalipsis 12:10 dice: oí entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos, la iglesia, le han vencido. ¿A quién le han vencido? Al acusador, verso anterior. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, hermano. ¿Sí vemos nosotros entonces cómo se vence? Colocándonos en el Señor, colocándonos bajo su sangre. El diablo nos va a querer acusar en todo momento, pero gracias a Dios que tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y cesa la acusación del diablo. Pero también, ¿por qué más? La palabra del testimonio. O sea, ese testimonio fue el testimonio de Cristo conocido, fue el testimonio de Cristo magnificado, fue el testimonio de Cristo aumentado en el corazón de los creyentes. Y ellos se mantuvieron firmes en ese testimonio y de esa manera vencieron. La Biblia dice que resistamos al diablo, que él va a huir. Pero esa resistencia, ¿cómo es? Firmes en el Espíritu, sin movernos de ahí, hermano. Y miremos eso en Josué también, terminando ese aspecto, en Josué 1. Josué 1, versículo 3. Miremos este aspecto de la lucha espiritual. Josué 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿No le recuerda esto algo al Nuevo Testamento? ¿No le recuerda esta frase algo que dice en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento en Romanos 16 dice: en breve aplastará el Señor a Satanás bajo la planta de vuestros pies, en esa lucha espiritual. Pero vamos a leer que eso sucedió en el mismo libro de Josué 10, Josué 10, ahí mismo. Contexto: 5 reyes van contra Josué. El rey de Jerusalén, que es Adonisedec, el rey de Oán, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Debir. Ellos van a pelear contra Josué. Entonces, en esa pelea Dios interviene y envía a Dios grandes piedras del cielo. Y los reyes que quedaron vivos, estos 5, se metieron en una cueva. Y Josué hizo que se colocara una piedra en la cueva para que ellos no salieran. Después Josué manda que abran la piedra y llegamos al versículo 22. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella estos 5 reyes. Y lo hicieron así. Miren que aquí está hablando de reyes, principados y potestades. Porque recuerda que la ley es espiritual, ¿cierto? Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, y al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y a todos los principales de la gente de guerra que habían venido con él. Acercaos, les dijo él, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. O sea, para mostrarles la victoria es del Señor. El Señor en breve aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Se me entiende? Entonces, nosotros no luchamos para vencer, sino que nos paramos en la victoria de Cristo, ¿no es que Cristo ya venció? Amén. Y eso es lo que nosotros tomamos del Señor. La victoria del Señor. Amén. Entonces, la tercera jornada nos habla de la lucha espiritual que todos los creyentes vamos a tener. ¿Sí? Estamos haciendo esta reunión, no es una reunión exhaustiva, pero al menos para que conozcamos estos aspectos de nuestras jornadas como creyentes. Y vamos a mirar el último aspecto, que era cruzar el río Jordán. Vamos a Josué capítulo 4. Entonces,
En Gilgal tratamos con la carne. En Betel hay una separación del mundo y una consagración para el Señor. En Jericó es donde nosotros experimentamos la lucha espiritual en base a la obra de Cristo completa y perfecta. Porque mire, ¿quién fue el que le dijo a los israelitas que colocaran el pie sobre los reyes? Josué. ¿Quién es Josué? Josué es una clara tipología de Cristo. Porque es que mire que el mismo nombre Josué en griego, Yehoshua, Yesous, es el nombre traducido, utilizado para Jesús. Y el nombre hebreo del Mesías era también Yehoshua. Eusebio de la Historia Eclesiástica, creo que es Eusebio, dice que Moisés conocía el oficio de Cristo y el nombre de Cristo. Porque Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Y en Números 13, Josué Moisés le cambia el nombre a Josué. De Oseas se lo pasa a Josué. Y también al sumo sacerdote le llama el sacerdote ungido. Y la palabra hebrea para ungido ahí es Mashiach, que se puede traducir Mesías, o sea, el sacerdote Mesías. Pero la mayoría de traducciones lo han traducido como el sacerdote ungido, ¿cierto? Entonces es muy importante que es Josué el que lo lleva a la victoria. Es Cristo en la victoria que él obtuvo, en la cual nosotros nos introducimos. Nosotros no podemos hacer nada fuera de Cristo, pero todo lo podemos en Cristo. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a mirarlo a él y a su victoria, hermano. Josué 4. Cuarta jornada. Entonces, tratando la lucha espiritual, y esta cuarta jornada nos va a hablar de un aspecto, tratando con la muerte. Vamos a mirar. Hay varios aspectos de la muerte, ¿cierto? Un creyente infructuoso es como si fuera un creyente muerto, que no tuviera manifestación de la vida, porque eso es lo que es la muerte, ausencia de la vida, ¿cierto? Es un creyente completamente carnal, es un creyente que la Biblia utiliza ese lenguaje, muerte. Muchas veces habla de muerte literal y muchas veces habla de muerte espiritual, pero no en el sentido de muerte eterna, apartado del Señor, porque un creyente no muere eternamente. Recibe castigos dispensacionales, que es otro asunto. Pero un creyente en el cual el Espíritu Santo no se manifiesta es como si estuviera muerto. Anda solamente en la vanidad de su mente, en los deseos de la carne, y no se ve a Cristo el vivo en medio de él. Entonces, esta cuarta jornada, Jericó, cruzando el Jordán, ¿cierto? El Jordán nos va a hablar de la muerte y resurrección de nosotros con Cristo. Vamos a mirar este aspecto. 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, cada uno, 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Este capítulo es muy rico en tipología, pero solamente vamos a considerar unos aspectos. Contexto. Ellos llevaban el arca, el Jordán en esos días estaba crecido, entonces lo primero que Dios dice, que los sacerdotes vayan adelante porque el arca es de primero, Cristo es de primero, y cuando los sacerdotes toquen el pie del río Jordán, el Jordán se va a secar. Mientras tanto el pueblo va pasando, ¿listo? Entonces cuando estaba ya, el pueblo había pasado, le dice Dios a Josué: traiga a cada uno de los principales de las 12 tribus y coja 12 piedras que estaban en el Jordán. Y las van a sacar del Jordán y las van a colocar afuera, como testimonio de la obra del Señor. Versículo 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. O sea, en el momento que se escribe. En el momento que se escribe, hasta ese momento las piedras estaban como testimonio cuando se escribe eso. Entonces, ¿a qué hace referencia el río Jordán? A muerte.
A eso hace referencia el río Jordán. Ya lo vamos a mirar en tipología en el Nuevo Testamento, en simbología. Entonces, si el río Jordán hace referencia a muerte, ¿qué significa pasar por el río Jordán? Significa pasar por la muerte. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El poder de la resurrección. Eso es lo que estamos viendo acá. Un cristiano, aparte de tratar con su carne, aparte de separarse del mundo y aparte de ejercer su lucha espiritual, el cristiano debe caracterizarse porque vive en la resurrección del Señor. ¿Listo? Entonces, primero, las piedras representan a Israel y a la iglesia. Las iglesias estaban en el mar, en el Jordán, en el río, en la muerte. Pero de ahí fueron sacados a resurrección, ¿cierto? Vamos a mirar esto en Mateo 3, versículo 5. Mateo 3, versículo 5. Ya vamos terminando, hermano. Vamos terminando. Mateo 3, versículo 5. Contexto, viene hablando del Bautista, que en aquellos días venía el Bautista diciendo que el reino de los cielos se había acercado, entonces que se arrepintieran. El versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, él es Juan, en el Jordán, confesando sus pecados, ¿cierto? Entonces, Jordán en la Biblia tipifica muerte, y el bautismo precisamente tipifica eso. No que el agua perdone los pecados, pero cuando una persona se bautiza está dando testimonio de la realidad en su interior, que murió con Cristo, que fue crucificado. Entonces está dando testimonio de esa realidad que es sumergida, donde habla de que murió y sale de la muerte cuando es sacado del agua. Ahí está novedad de vida, a resurrección. Ese bautismo, Dios habla del bautismo en el arca de Noé. Dios hizo una tumba a nivel mundial. O sea, el mundo entero fue una tumba entera para sepultar. Entonces, Jordán nos habla de eso, de vencer la muerte, de pasar por la muerte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar los dos aspectos, de la posición y de la experiencia. La resurrección. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Hay un subtítulo, salvos por gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. O sea, ¿Dios ama al pecador? Sí, aquí lo dice. Con su gran amor con que nos amó siendo pecadores. Lo que no ama es lo que hacemos, o lo que hacen los pecadores. Aún estando muertos en delito de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ese con es con Cristo, nos resucitó. ¿Sí? Entonces la posición de la iglesia es resucitada. Porque Cristo ya no resucitó en pasado. ¿Cuándo lo resucitó? Juntamente con. Es que aquí las palabras, si nosotros prestamos atención, juntamente con nos dio vida, juntamente con nos resucitó. Y la tercera parte, aunque no lo dice, la palabra donde dice nos hizo sentar, en el griego dice juntamente con Él nos hizo sentar. Sinekaticen significa juntamente con Él nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Entonces juntamente nos dio vida con Él, juntamente nos resucitó con Él. O sea, cuando Cristo resucita, resucitamos juntamente con Cristo. Y cuando Cristo asciende, juntamente con Cristo ascendemos. Entonces lo que quiero llamar la atención es que la posición de la iglesia es que está resucitada. Esa es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es resucitada cuando Cristo resucitó. ¿Cierto? ¿En qué se traduce eso? En la experiencia práctica. Vivir en la vida de resurrección. Una cosa es que Cristo nos resucitó y otra cosa es que vivamos en el poder de la resurrección.
y la particularidad de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es simplemente algo que pasa por la muerte y sale de ella. Eso es lo que es la resurrección. Algo que la muerte no puede retener. Por eso Cristo dice, yo soy la resurrección. No es que Él fue a la muerte y que hizo la muerte. No lo pudo retener. Entonces la muerte, la resurrección es la vida que pasa por la muerte y sale de ella. ¿Cierto? Esa vida resurrecta está dada a los creyentes en el Espíritu. Tanto como en posición, la posición de resucitados, como dada por Cristo. Entonces vamos a mirar la otra parte complementaria, Filipenses. Ahí mismo, Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. O sea, si había una persona que conocía, que era preparada, era Pablo. La Biblia dice que Pablo era la esperanza de los fariseos. Dice la Biblia, él mismo dice que él aventajaba a todos sus contemporáneos, completamente, ¿cierto? Era la esperanza de Israel. Pero incluso eso, él lo tiene como pérdida. Y el griego dice como estiércol. Todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, todo lo que él cree poder, él dice, nada de eso vale. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol, para ganar a Cristo. Mire el otro aspecto. Cristo se nos dio, ¿cierto que sí? Pero Pablo habla de que hay que ganar a Cristo, ¿cierto? Y eso es a lo que nos estamos refiriendo con la tierra prometida. La tierra era de Israel, era de ellos, pero ellos tenían que ganarla, ganar a Cristo con todas sus riquezas. Por eso nunca nos cansaremos de hablar de Cristo. Cristo es tan rico que no nos alcanzará ni la eternidad para hablar de Él. Y eso lo vamos conociendo y eso vamos tomando las riquezas del Señor tipificadas por las riquezas de Canaán. Canaán, cuando Israel entra allá, es una tierra riquísima. Cuando empezamos a mirarla, el detalle de Deuteronomio, de Josué, de esa tierra es una tierra muy rica que representa las riquezas de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle. ¿Y qué más? Y el poder de su resurrección. ¿Sí ves? ¿Sí ves el aspecto? El aspecto de que somos resucitados, pero el aspecto en el cual Cristo quería conocer el poder de la resurrección y vivir en el poder de la resurrección. Entonces ese estadio es el que nos muestra el pasar por la muerte. El vivir en resurrección va a librar al creyente de la muerte, sea de la muerte espiritual, pero en el sentido que lo hemos dicho, o sea de la muerte física. Recuerda que la Biblia dice en 1 Corintios 11 que el que come indignamente, dice, unos enfermos, otros duermen. E incluso 1 Juan 5 nos habla de que hay pecado para muerte. Pecado que lleva a muerte. ¿Cierto que sí? Entonces un hermano que viva y una hermana que viva en el poder de la resurrección es librado de la muerte. ¿Sí me entiende? Porque tú ves hermanos y hermanas donde no opera la vida de Dios. Hay una ausencia completa de la luz y de la vida de Cristo. Es un hermano que está en muerte. Es infructuoso, dice la Biblia, hermano. Entonces, en este estadio que nos ayuda a vivir en la resurrección, nos libra de la muerte. Señor nos ayude. Entonces, terminemos en Segunda de Reyes, donde empezamos. Ahora leamos del versículo 7. Entonces, miramos el aspecto de tratar con la carne, el aspecto de la separación del mundo y la consagración al Señor, el aspecto de la lucha espiritual, el aspecto de pasar por la muerte y salir de ella, vivir en el poder de la resurrección, en la resurrección de Cristo. Recuerda que al principio dijimos, hay dos aspectos importantes, arrebatamiento y llenura del Espíritu. Bueno, todo esto va a redundar en eso, hermano. Todos estos estadios nos van a llevar a esa situación. Ahora,
Hay algunos hermanos que dicen que para ser arrebatados hay que ser vencedores. Yo ahí en eso creo que Dios va a arrebatar a los que son de Cristo. Sean vencedores o no sean vencedores, porque los vencedores se van a conocer ¿en dónde? En el tribunal de Cristo. Ya han sido arrebatados, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de eso. 7. Segunda de Reyes 2:7, donde nos quedamos. Te leímos el 6. Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se separaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, o arrebatado, dice la Biblia textual. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí naturalmente ya entendemos por la revelación del Nuevo Testamento que no era el espíritu de Elías. Era el espíritu de Dios que estaba sobre Elías. Eso es lo que quería Eliseo. Y por eso pasaron por toda esta jornada. Quería ser lleno del Espíritu Santo. En eso traduce. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. ¿Qué nos enseña también esto? Mirar al Señor. Poner la mira en las cosas de los cielos. O sea, no estoy diciendo que literalmente miremos arriba. Estoy diciendo que miremos al Señor. Viéndolo a Él, somos llenos de Él, llenos de su Espíritu. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Luego alzó el manto de Elías, aquí hay muchos aspectos también para considerar, pero por causa del tiempo, que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Yahvé, el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, después de todas las jornadas, pues Eliseo quiso lo que quería, o sea, obtuvo lo que quería. ¿Qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Y siguió por eso las pisadas de su Señor. En la Biblia vemos las pisadas de Abraham, las pisadas de Elías que siguió Eliseo, y vemos las pisadas de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, estas 4 jornadas, todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ellas, hermano. Entonces, oremos al Señor para que podamos verlo a Él, tomar de Él y tomar de su palabra, de su espíritu, para poder vivir estas jornadas que son necesarias en la vida cristiana. Amén, hermano. Vamos entonces a orar al Señor y vamos a darle gracias.